¿Alguna vez sentiste que la persona que tenías delante guardaba una pieza de tu vida que ni siquiera sabías que te faltaba? A veces, el destino no susurra, sino que simplemente coloca frente a ti aquello que siempre has buscado sin saberlo. Era una tarde fría de invierno cuando Marta subió al tren en dirección a Barcelona. Tenía 58 años, ojos cansados de haber llorado demasiado tiempo atrás y una pequeña maleta desgastada que contenía lo esencial para su nuevo comienzo. Su cabello oscuro, teñido cuidadosamente para esconder las hebras grises, caía sobre sus hombros mientras tomaba asiento junto a la ventana. El tren comenzó a moverse lentamente, dejando atrás una ciudad llena de recuerdos amargos y un pasado que Marta intentaba enterrar. Miró por la ventana cómo las luces de las calles desaparecían en la distancia, sintiendo que una parte de sí misma se desprendía con cada kilómetro que avanzaba. Fue entonces cuando un hombre joven tomó asiento frente a ella. Era alto, delgado, con una barba bien cuidada y ojos oscuros que parecían llevar historias propias. Tenía poco más de 30 años y llevaba consigo una mochila y un cuaderno viejo en la mano. Apenas cruzaron miradas brevemente, intercambiando una sonrisa cortés pero distante. Sin embargo, algo en él llamó la atención de Marta. Un gesto al acomodarse, la manera de inclinar ligeramente la cabeza mientras observaba las páginas escritas en su cuaderno, o quizá fue simplemente una intuición inexplicable que despertó dentro de ella una inquietud que no podía entender. El tren avanzó suavemente, y el silencio compartido entre ambos comenzó a llenarse con preguntas silenciosas, esas que se hacen sin palabras, solo con miradas rápidas y discretas. Marta intentó distraerse observando el paisaje, pero no podía evitar mirar de reojo a aquel joven, preguntándose qué había en él que le resultaba tan extrañamente familiar. «Disculpa», dijo finalmente él con voz amable y una ligera timidez, interrumpiendo los pensamientos de Marta. «¿Te molesta si escribo aquí? No quiero incomodarte». «Claro que no», respondió Marta suavemente, sintiendo una inexplicable calidez en el pecho. «No me molesta en absoluto». Él sonrió agradecido, abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Mientras lo hacía, Marta notó algo inesperado. En su muñeca izquierda llevaba una pequeña pulsera de cuero gastada, exactamente igual a la que ella había regalado años atrás, justo antes de que la vida la obligara a tomar una decisión imposible: entregar a su hijo recién nacido en adopción. El corazón de Marta se aceleró repentinamente, y la emoción la obligó a apartar la mirada hacia la ventana mientras intentaba contener las lágrimas que luchaban por salir. ¿Sería posible que aquel desconocido, sentado casualmente frente a ella en un tren, fuera el hijo que había perdido hace tanto tiempo? Hay momentos en los que el corazón reconoce lo que la mente aún no puede comprender, como si existiera un lenguaje secreto entre las almas, una frecuencia que solo pueden escuchar aquellos que han estado unidos desde el principio. Marta cerró los ojos e intentó calmarse. El aire del tren se había vuelto denso, cargado de una electricidad que no podía explicar. «Es solo una coincidencia», se dijo a sí misma. «Miles de personas pueden tener pulseras similares». Pero incluso mientras trataba de convencerse, sabía que aquella pulsera no era cualquier pulsera. Era única, hecha a mano por el viejo artesano de su barrio, con un diseño que ella misma había dibujado entre lágrimas. Recordó vívidamente aquel día de marzo, 30 años atrás, cuando había tomado sus últimos ahorros y había ido al taller de don Ramón. «Quiero que hagas 2 pulseras iguales», le había dicho con la voz quebrada. «Una para mi hijo y otra para mí, para que siempre estemos conectados, sin importar la distancia». Cuando abrió los ojos nuevamente, el joven había dejado de escribir y la observaba con una expresión extraña, como si también hubiera sentido algo inexplicable. Sus ojos se encontraron por un momento más largo esta vez, y en esa mirada Marta sintió un reconocimiento que la atravesó como un rayo. «Perdón», dijo él con una sonrisa nerviosa, pasándose la mano por el cabello. «Es que tienes una forma muy particular de sonreír. Me recuerda a alguien». El corazón de Marta se detuvo por un instante. «¿A quién?», preguntó casi en un susurro, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. «No lo sé exactamente», respondió él,
rascándose la cabeza con ese gesto que ella conocía tan bien porque lo había visto en el espejo miles de veces. A veces tengo esta sensación extraña, como si estuviera buscando algo que no puedo nombrar, como si hubiera una parte de mí que estuviera incompleta. ¿Te parece raro? No, murmuró Marta, sintiendo que la emoción le cerraba la garganta. No me parece raro en absoluto. El joven cerró el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Marta pudo ver que tenía una pequeña dedicatoria en la portada, escrita con tinta azul descolorida. Para ti, que siempre has estado en mi corazón. M. La letra era inequívocamente suya, escrita con la misma caligrafía cuidadosa que había usado 30 años atrás, cuando apenas era una adolescente que intentaba ser valiente. Se había quedado despierta toda la noche, escribiendo en aquel cuaderno, derramando en sus páginas todo el amor que no podría expresar en persona. Había llenado cada línea con consejos, con historias de su infancia, con descripciones de su familia, para que él supiera de dónde venía. Había escrito sobre su abuelo, que había sido carpintero, y le había enseñado a amar la madera y las cosas hechas con las manos. Había escrito sobre su madre, que había muerto cuando ella tenía 15 años, y sobre cómo la había cuidado durante su enfermedad. ¿Puedo preguntarte tu nombre?, dijo Marta, intentando mantener la voz firme aunque sentía que se le quebraba. Diego, respondió él, y en ese momento Marta sintió que el mundo se detenía. Diego Martínez. Ese era el apellido que había elegido para él, el apellido de su padre, que había muerto cuando ella era pequeña, el apellido que había escrito en los papeles de adopción con lágrimas en los ojos, esperando que algún día su hijo pudiera conocer parte de su historia, parte de las raíces que ella no podía darle pero que al menos podía nominar. «Es un nombre hermoso», logró decir, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Diego sonrió con genuina calidez, y en esa sonrisa Marta vio reflejada la sonrisa de su padre, la misma que había visto en fotografías amarillentas que guardaba en una caja bajo su cama. «Gracias. Mi madre adoptiva me contó que mi madre biológica lo eligió especialmente. Me dijo que había una historia detrás del apellido, algo sobre honrar la memoria de alguien importante. Nunca supe los detalles, pero siempre me ha gustado llevar ese nombre». Las palabras de Diego cayeron sobre Marta como una revelación silenciosa. Ahí estaba, frente a ella, el hijo que había entregado con el corazón roto, hablando de ella como si fuera una extraña. Y al mismo tiempo sintió una mezcla de gratitud y dolor al saber que había sido amado, que había tenido una familia que lo cuidó cuando ella no pudo hacerlo. «Mi madre adoptiva era una mujer maravillosa», continuó Diego, con una sonrisa nostálgica. «Se llamaba Carmen. Murió hace 5 años. Fue ella quien me habló de ti, de mi madre biológica. Siempre me dijo que me buscó porque sabía que yo necesitaba conocer mi historia». «¿Y tu madre biológica?», preguntó Marta, con la voz apenas audible, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo que no sabía si estaba lista para cruzar. «¿Sabes algo de ella?». Diego miró por la ventana, con una expresión melancólica que Marta reconoció inmediatamente porque había visto esa misma expresión en su propio rostro durante años. «Solo que era muy joven cuando me tuvo. Carmen me contó que la conoció brevemente, que era una muchacha de apenas 18 años, muy delgada, con ojos tristes pero llenos de amor, y que me amaba lo suficiente como para darme la oportunidad de tener una vida mejor». Diego hizo una pausa, tocando inconscientemente la pulsera en su muñeca. «También me dijo que mi madre biológica había dejado algunas cosas para mí. Esta pulsera, el cuaderno, y una carta que Carmen me entregó cuando cumplí 21 años». Marta sintió que se le cortaba la respiración. «¿Una carta?». «Sí», respondió Diego, sacando de su mochila un sobre amarillento y cuidadosamente conservado. «La he leído cientos de veces. Está firmada solo con una M, pero cada palabra está llena de tanto amor que siempre he sentido que la conocía, aunque nunca la hubiera visto. Los secretos que guardamos no son solo nuestros. Son herencias invisibles que pasan de generación en generación, esperando el momento perfecto para ser revelados. A veces, ese momento llega cuando menos lo esperamos, en el lugar más inesperado».
Marta sintió que las lágrimas luchaban por escapar, pero las contuvo con toda la fuerza que pudo. La mención de la carta había sido como un puñal directo al corazón. Recordaba cada palabra de esa carta, cada lágrima que había caído sobre el papel mientras la escribía, cada vez que había dudado si debía entregarla o no. ¿Podrías decirme algo de lo que dice la carta?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro tembloroso. Diego la miró con curiosidad, pero no con desconfianza. Había algo en los ojos de Marta que le inspiraba confianza, como si pudiera sentir que ella entendía su dolor de una manera que pocos podían entender. Comienza diciendo «mi querido hijo», dijo Diego con voz suave. «Si algún día lees esta carta, quiero que sepas que eres el amor más grande de mi vida, incluso si no puedo tenerte conmigo. Siempre me ha emocionado esa parte». Marta cerró los ojos, recordando la noche que había escrito esas palabras. Había estado sentada en el pequeño cuarto de la residencia donde vivía, con solo 18 años y el corazón roto. Su hermana Clara había estado con ella, sosteniéndole la mano mientras ella lloraba y escribía. «¿Qué más dice?», preguntó Marta, aunque sabía que podía recitar la carta de memoria. «Habla de su familia. Dice que su padre era carpintero, que tenía las manos más suaves del mundo, y que siempre olía a madera y a cariño, que su madre había muerto cuando ella era adolescente, pero que le había enseñado a cocinar y a coser, y que siempre le decía que el amor era el ingrediente más importante en cualquier receta». Diego hizo una pausa, sonriendo con ternura. «Me gusta imaginar a mi abuelo trabajando con madera. A veces, cuando paso por una carpintería, me quedo parado solo para oler ese aroma. Es como si algo en mí lo reconociera». Marta sintió que se le partía el corazón. Durante años había pasado por carpinterías, preguntándose si su hijo habría heredado el amor por la madera de su abuelo, si reconocería ese olor que había sido parte de su infancia. «¿Y qué más cuenta de ella?», preguntó Marta, aunque cada palabra era como caminar sobre cristales rotos. «Dice que le gustaba leer, especialmente poesía, que tenía un libro de Pablo Neruda que había sido de su madre, y que lo leía cuando se sentía sola. También cuenta que soñaba con ser maestra, que quería ayudar a los niños a descubrir el mundo a través de los libros». Diego sacó un libro pequeño y gastado de su mochila. «Mira, esto también era de ella. Carmen me dijo que mi madre biológica había dejado este libro para mí. Está lleno de pequeñas notas en los márgenes, como si hubiera tenido conversaciones con el poeta». Marta reconoció inmediatamente el libro. Era su ejemplar de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el mismo que había heredado de su madre. Las páginas estaban amarillentas y podía ver sus propias notas adolescentes escritas con tinta azul. «¿Puedo verlo?», preguntó Marta, extendiendo la mano con un temblor que no pudo controlar. Diego se lo entregó sin dudarlo. Marta abrió el libro y fue directamente a la página que sabía que contenía su anotación más personal. Ahí, en el margen del poema número 20, estaba escrito con su letra juvenil: «Algún día, cuando sea madre, le leeré esto a mi hijo bajo las estrellas». «¿Estás bien?», preguntó Diego, alarmado por la expresión de Marta. «Te has puesto muy pálida». Marta cerró el libro lentamente y se lo devolvió. «Es que tu historia me recuerda mucho a la mía». «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego, inclinándose hacia ella con interés genuino. «Cuando entregué a mi hijo», comenzó Marta con voz temblorosa, «le dejé algunas cosas. Una pulsera de cuero que había sido de mi padre, un cuaderno donde escribí todo lo que quería decirle cuando fuera mayor, y una carta donde le expliqué por qué tenía que dejarlo ir». Diego se quedó inmóvil mirando fijamente a Marta. «También le dejé un libro de poesía que había sido de mi madre. Pensé que cuando fuera mayor podría leer mis notas y sentir que me conocía un poco». «¿Cómo se llamaba tu hijo?», preguntó Diego con voz apenas audible. «No le puse nombre», respondió Marta, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Quería que su nueva familia eligiera su nombre, pero en mi corazón siempre lo llamé Diego, como mi padre». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Diego miró su pulsera, luego el cuaderno, luego el libro de poesía. Sus ojos se llenaron de lágrimas
mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Cuándo nació tu hijo?», preguntó Diego con voz quebrada. «El 15 de marzo de 1994», respondió Marta. «A las 3 de la madrugada. Pesó 3 kilos y 200 gramos. Tenía los ojos más hermosos que había visto en mi vida». Diego se llevó las manos al rostro, abrumado por la emoción. «Yo nací el 15 de marzo de 1994, a las 3 de la madrugada». «¿Y tu madre biológica?», preguntó Marta, aunque ya sabía la respuesta. Tenía 18 años, se llamaba Marta. En ese momento, ambos supieron que ya no había dudas. El destino había orquestado este encuentro de la manera más perfecta posible, reuniendo a una madre y un hijo que habían estado buscándose sin saberlo durante 30 años. Armando durante décadas sin saberlo. «¿Te han dicho alguna vez que te pareces a ella?», preguntó, casi sin atreverse a respirar. «No», respondió Diego. «Nunca tuve una foto suya, ni siquiera una descripción. Solo sabía que era joven y que tenía ojos tristes». Marta se llevó la mano al rostro, sintiendo que las lágrimas ya no podían contenerse. «¿Ojos tristes?». «Eso me dijo mi madre adoptiva, que la enfermera le contó que la mujer que me entregó tenía los ojos más tristes que había visto en su vida, pero que al mismo tiempo brillaban de amor». Existe un momento en toda historia en el que el pasado y el presente se encuentran, como dos ríos que fluyen hacia el mismo océano. En ese instante, todo lo que hemos sido y todo lo que podemos ser se une en una sola verdad. Marta no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras miraba a Diego, tratando de encontrar en sus rasgos al bebé que había tenido en brazos por solo unas horas antes de entregarlo. «¿Estás bien?», preguntó Diego alarmado, inclinándose hacia ella. «Sí», murmuró Marta, limpiándose las lágrimas. «Es solo que tu historia me recuerda mucho a la mía». Diego le ofreció un pañuelo de papel que tenía en su mochila. «¿Quieres hablar de ello?». Marta lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que de repente le parecían tan familiares, tan parecidos a los suyos. «Cuando entregué a mi hijo», comenzó con voz temblorosa, «le dejé algunas cosas. Una pulsera de cuero que había sido de mi padre y un cuaderno donde escribí todo lo que quería decirle cuando fuera mayor». Diego se quedó inmóvil, mirando la pulsera en su muñeca. «También le escribí una carta», continuó Marta. «Le expliqué por qué tenía que dejarlo ir. Le dije cuánto lo amaba y le prometí que si algún día el destino nos reunía, él sabría quién era yo». «¿Cómo lo sabría?», preguntó Diego con voz apenas audible. «Porque le dije que yo también llevaba una pulsera igual, y que cuando nos encontráramos sería como si dos mitades de la misma alma se reconocieran». Con manos temblorosas, Marta se subió la manga de su abrigo, revelando una pulsera de cuero idéntica a la de Diego, pero más desgastada, más antigua, marcada por los años y las lágrimas. Diego se quedó sin respiración. Miró su pulsera, luego la de Marta, luego sus ojos, y finalmente entendió lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. «Tú eres», comenzó a decir, pero las palabras no salieron. «Soy tu madre», susurró Marta, sintiendo que el mundo se detenía alrededor de ellos. «Y he pensado en ti cada día durante 30 años». Diego se llevó las manos al rostro, abrumado por la emoción. «No puedo creerlo. Yo me subí a este tren por casualidad. Iba a visitar a mi madre adoptiva, pero el tren se retrasó y cambié de planes». «No fue casualidad», dijo Marta con una sonrisa entre lágrimas. «Fue el destino. Fue el amor que nunca se fue». Diego la miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo abrazarte?» Sin decir una palabra, Marta se levantó y se acercó a él. Se abrazaron con una intensidad que contenía 30 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de amor interrumpido pero nunca perdido. «Perdóname», murmuró Marta contra su hombro. «Perdóname por haberte dejado ir». «No hay nada que perdonar», respondió Diego, apretándola más fuerte. «Me diste la vida 2 veces, cuando nací y cuando me diste la oportunidad de tener una familia. Hay abrazos que curan décadas de dolor en un solo instante. Hay palabras que no necesitan ser dichas, porque el corazón ya las conoce. Y hay momentos en los que el tiempo se detiene
para permitir que el amor encuentre su camino de regreso a casa. Permanecieron abrazados durante lo que parecieron horas, mientras el tren continuaba su camino hacia Barcelona. Otros pasajeros los miraban con curiosidad, pero ni Marta ni Diego se dieron cuenta. En ese momento solo existían ellos dos y el milagro de haberse encontrado. Cuando finalmente se separaron, Diego sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa entre ellos. «¿Este es el cuaderno que mencionaste?», preguntó. Marta asintió tocando la portada con reverencia. «Escribí en él durante meses después de que nacieras. Todas las cosas que quería enseñarte, todas las historias que quería contarte, todos los te amo que no pude decirte». Diego lo abrió cuidadosamente y comenzó a leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las páginas llenas de amor, de esperanza, de dolor y de sueños. «Mi querido niño», leyó en voz alta, «si algún día lees esto, quiero que sepas que eres el amor más grande de mi vida, incluso si no puedo tenerte conmigo». «No sigas», murmuró Marta, abrumada por la emoción. «Es demasiado». «No», dijo Diego con firmeza. «Necesito escucharlo. Necesito saber todo lo que sentías». Continuó leyendo, y con cada palabra, Marta sintió que una parte de su corazón, que había estado rota durante 30 años, comenzaba a sanarse. Diego leía con voz temblorosa sobre los primeros pasos que ella imaginaba que daría, sobre las primeras palabras que esperaba que dijera, sobre todas las noches que había soñado con abrazarlo. «Espero que seas feliz», leyó, «que tengas una familia que te ame como yo te amo, que persigas tus sueños y que sepas que, sin importar dónde estés, siempre estarás en mi corazón». «¿Fuiste feliz?», preguntó Marta con voz quebrada. «Sí», respondió Diego sin dudar. «Tuve padres maravillosos, una infancia llena de amor, oportunidades para estudiar y crecer, pero siempre sentí que faltaba algo, como si hubiera un vacío que no sabía cómo llenar. ¿Y ahora?». Diego la miró con ojos brillantes. «Ahora sé que ese vacío tenía tu forma. Tenía la forma de una madre que me amó tanto, que me dio la oportunidad de tener una vida mejor». Marta se llevó la mano al corazón. «¿Me puedes contar de ti? ¿Qué haces? ¿Eres feliz? ¿Tienes familia?». Diego sonrió. «Soy maestro. Trabajo con niños en situaciones difíciles, ayudándolos a encontrar su camino. Creo que siempre supe que quería dedicar mi vida a ayudar a otros». «¿Tienes hijos?», preguntó Marta. «No todavía», respondió Diego. «Pero espero tenerlos algún día, y cuando los tenga les hablaré de ti. Les diré que tuvieron una abuela que los amó incluso antes de que nacieran. Algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. Algunas despedidas son reencuentros esperando su momento. Y algunas historias terminan exactamente donde necesitan empezar». El tren comenzó a reducir la velocidad al acercarse a la estación de Barcelona. Marta y Diego se miraron, conscientes de que este momento mágico estaba llegando a su fin, pero también de que era el comienzo de algo nuevo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Diego. «Lo que deberíamos haber hecho hace 30 años», respondió Marta. «Conocernos, paso a paso, día a día». Diego asintió. «Me gustaría eso, me gustaría mucho». «A mí también», dijo Marta, sintiendo que por primera vez en décadas el futuro le parecía luminoso. El tren se detuvo completamente, y los pasajeros comenzaron a levantarse y a recoger sus pertenencias. Marta y Diego permanecieron sentados unos momentos más, sin querer romper el hechizo. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Marta. «¿Qué?». «Que no necesito preguntarme más si tomé la decisión correcta. Verte tan feliz, tan bueno, tan lleno de amor. Sé que hice lo correcto». Diego tomó su mano. «Y yo sé que fui amado desde el primer momento de mi vida. Eso es un regalo que no todos tienen». Se levantaron lentamente, recogieron sus cosas y caminaron juntos hacia la salida del tren. En el andén se despidieron con otro abrazo, pero esta vez no fue una despedida de 30 años, sino una despedida de 24 horas. «Te llamo mañana», dijo Diego. «Estaré esperando», respondió Marta. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, Marta se volvió una vez más para mirarlo. Diego hizo lo mismo, y ambos sonrieron. Ya no eran extraños. Ya no eran una madre que había perdido a su hijo
y un hijo que había perdido a su madre. Eran simplemente Marta y Diego, una familia que había encontrado su camino de regreso hacia el amor. Y en ese momento, mientras las luces de la estación se reflejaban en sus ojos llenos de lágrimas de felicidad, ambos supieron que algunos milagros sí existen, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa. Porque al final, todos somos simplemente almas buscando el camino de regreso a donde pertenecemos.